Ya chicos, vamos a trabajar el concepto de fracciones. ¿Qué es una fracción? Si ustedes observan el esquema, yo tengo un entero, y este entero puede ser un pan, un sándwich que yo me estoy comiendo, sándwich. Y este sándwich que me estoy comiendo, llega un momento en que yo que me lo deseo comer, supongamos que yo me llamo Roberto, que yo me lo deseo comer, pero en un momento determinado de casi ya servírmelo, llega mi hermano pequeño, Carlos, y me dice: Roberto, ¿me das, Roberto? Entonces, in situ en el concepto de fracciones, para que un elemento sea una fracción o un número fraccionario con el cual uno pueda trabajar y pueda resolver problemas, hacer operatoria, in situ tiene que conservarse un principio que se llama el principio de la repartir o fragmentar en partes iguales. ¿Ya? Es esencial que ese principio se conserve. Entonces, cuando yo tome mi sándwich, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Partirlo en partes iguales. Cuando yo hago eso, yo estoy diciendo que yo creé un número fraccionario. Entonces, ese número fraccionario tiene que especificar la cantidad de particiones iguales que tiene el entero y también la porción que se reparte. Entonces, este número fraccionario se va a escribir de la siguiente manera: A partido por B, en donde A va a representar la parte dada y B la cantidad de partes que tiene el entero. ¿Ya? ¿Queda claro? Es esencial saber estos detalles. Ahora, sabiendo estos detalles, nosotros podemos tener una comprensión real de lo que es un número fraccionario. Es decir, si yo no conservo el principio de partes iguales, la partición de un entero en partes iguales, ese número no es fraccionario. Y fraccionario también se representa con esta letra. También se dicen fraccionarios o racionales, ¿ya? Ahora, ¿qué debemos comprender respecto a estos números fraccionarios? Que existe una estrecha relación entre los números fraccionarios el número y su representación esquematizada. ¿Ya?
¿Ven? La parte ocupada es la parte que está pintada y la cantidad de partes representan a la letra B. ¿Cómo se llaman estos? La letra A se va a llamar numerador y la letra B se va a llamar denominador. ¿Ya? Entonces, ahora, esta nomenclatura nos va a servir para que nosotros podamos comprender cómo se deben obviamente, se deben llamar los elementos de un número racional para que nosotros podamos comunicarnos al hablar de este tema. Para eso se crea esta nomenclatura o estos nombres, para que después cuando conversemos de ellos entendamos de qué estamos hablando. ¿Queda claro? El numerador va a representar las partes que se van a ocupar y el denominador la cantidad de partes en que quedó fragmentado el entero. ¿Queda claro? Ahora, esto tiene una estrecha relación también, aparte del esquema, con lo que es la recta numérica. Porque también hay que graficar estos números, también se pueden graficar en la recta numérica. Entonces, yo pongo 0 y pongo 1. Y como tengo mi entero, y si ustedes observan la relación que hay entre el esquema y la recta, si ustedes observan, yo tengo un entero que tiene dos partes, por lo tanto, como yo tengo mi entero que va de 0 a 1, ese es un entero, yo voy a dividir en dos partes la recta y voy a achurar una de ellas. Y todo esto es de... Recuerden que de 0 a 5 hay 5 porciones, entonces esta porción se va a llamar 0,5. Lo que quiere decir también 1 partido por 2. ¿Queda claro? ¿Por qué es 0,5 es igual? Porque nosotros las rectas los enteros se comienzan a dividir. El entero se comienza a dividir en 10 partes primero. Después se puede dividir en 100 partes porque tenemos que usar el sistema numérico decimal para hacer la división. Esa es la norma sobre la cual tenemos que fijarnos. Entonces, yo cuando trabajo un entero y lo fragmento usando el sistema numérico decimal, ¿ya? Yo comienzo fragmentando, dividiendo en 10, 100 y 1000 y así sucesivamente, solamente en potencias de 10. Entonces, aquí desde 0 a 1 hay 10 divisiones. Entonces yo digo que la mitad de un entero dividido en 10 partes, su mitad es 0,5. La mitad de un entero en decimales es 0,5. ¿Queda claro? Entonces, existe una estrecha relación entre lo que es el esquema. Usted observa el esquema. Si usted el esquema lo parte en dos partes, la recta tiene que ser partida en dos partes. Si usted parte en tres partes, usted tiene que partir en tres partes. Y así sucesivamente. ¿Qué nos indica cómo debemos partir la recta? Nos va indicando la cantidad de partes en que se va dividiendo el entero. Si yo divido en dos partes, me divido mi entero. Si en tres partes, y en cuatro. ¿Ya? Y así vamos a tener dominio sobre graficar números en la recta numérica y no nos vamos a equivocar. No van a haber problemas de equivocación. ¿Queda claro?
Bueno, niños, ahora vamos a hacer un análisis respecto al tema de las fracciones propias. ¿Ya? Si ustedes observan este esquema, ustedes van a observar que una fracción propia, voy a hablar de las fracciones propias, una fracción propia una fracción propia puede obtener dos tipos de resultados. Es decir, voy a hablar de los extremos de una fracción propia. El extremo bajo y el extremo alto de una fracción. Es decir, el extremo bajo de una fracción puede ser que yo tenga 0 partido por b. Es decir, que no haya ocupado ninguna parte de la fracción. Y la otra es que yo haya ocupado el entero completo. Esto quiere decir, si yo lo represento aquí, siguiendo el modelo de la fracción de al lado, ahí. Es decir, el extremo bajo sería que yo no ocupe nada. El extremo alto sería que yo ocupe todo. Esos son los dos extremos. Y en medio de ello, nosotros vamos a encontrar entonces eso quiere decir que nosotros estos resultados pueden ser 0 y pueden ser 1. Y en medio de ello, cuando yo quiero buscar resultados, yo voy a encontrar resultados que pueden oscilar en una cantidad de decimales infinito que van en dividir el entero en 10 partes, en dividir el entero en 100 partes, y en dividir el entero infinitas veces en potencias de 10. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, el resultado podría ser un 0,5, podría ser un 0,05, podría ser un 0,5, pero siempre dividiendo en escalas de escalas divisorias en potencias de 10. ¿Queda claro? Entonces, para relacionarlo con los decimales. Entonces, todos los resultados que nosotros podamos relacionar con las fracciones y los decimales, todos oscilan entre 0 y 1 en las fracciones propias. En fracciones propias. Es decir, el intervalo va desde 0 ¿ya? No toma 0, coma. Esperen, voy a borrar esto. Los resultados van
entre 0 y 1. Pero no toma ninguno de esos. Puede ser así. Puede ser así. ¿Ya? No toma los intervalos. Es decir, no toma ni 0 ni toma 1. Siempre se va a ir acercando a 0 como se va a ir acercando. El resultado máximo es que llega a ser 1. Disculpen, aquí me equivoqué. No lo voy a dejar así. El asunto es que puede ser, no alcanza a ser 0, pero también se puede dar este fenómeno que sea 1. Ahí. Pueden ser estos dos. A y pueden ser B. Puede ser que no tome ni 0 ni 1. Esté en medio, pero también puede ser 0. No puede ser 0, pero puede tomar 1. ¿Queda claro? ¿Ya? Entonces, para que ustedes se hagan una idea de los resultados que pueden, decimales que pueden encontrar. Siempre los resultados de una fracción propia llevada a números decimales, los resultados siempre oscilan entre 0 y 1. Puede ser 0,1, 0,2, 0,3, hasta 1. Recuerden que en la fracción propia los dos extremos son 0, como puede ser 1. ¿Queda claro? Pero si ustedes toman una fracción, obviamente que se va a dar este fenómeno también. Pueden dar 3 intervalos. ¿Ya? Se pueden dar 3 intervalos. Que no tome ninguno, es decir, sea 0. Que no lo tome, que tome 1, que tome 0. ¿Ya? Entonces, puede que no se tome nada en un momento, pero también puede en otro momento, en un momento 2, un momento 1, o también puede ser que esté en medio, momento 3. Pueden haber 3 momentos. Uno que tome 0, uno que tome un número que esté en medio. Pues en el momento 1 puede ser que tome 0, en el momento 2 puede ser que tome 1, y en el momento 3 puede que tome un número que esté en medio de ellos. ¿Ya? Ya, ahora vamos a hablar del tema de las fracciones propias y los decimales. Ahora, si ustedes observan, los resultados que se dan en las fracciones impropias. ¿Por qué impropia? ¿Por qué digo impropias? Impropias digo porque se necesita más de un entero para poder graficar esta fracción impropia. Entonces, ello implica que el numerador sea mayor al denominador. Si ustedes se dan cuenta aquí, la letra A es menor que la letra C en tema de cantidad. Es decir, si yo, supongamos, yo A lo represento como un 1 y C lo represento como 3, se van a dar cuenta que C, por la ubicación que tiene en el orden del alfabeto, ocupa el tercer lugar y A ocupa el primero. Entonces, en tanto ese principio de orden, las fracciones impropias son, el numerador es mayor que el denominador, y eso lleva a, o implica que los resultados de una fracción impropia
van a tener como extremos tanto bajo, van a tener que va a ir sobre, puede tomar 1, puede ser, va a implicar que no va a tomar 1, sino que va a estar sobre 1. ¿Ya? Los resultados de estas fracciones llevadas a números decimales, el resultado va a oscilar entre 0 y el infinito positivo. Es decir, disculpen. Va a oscilar entre 1, sin tomar 1, hacia el infinito positivo. Los resultados de llevado estos números fraccionarios llevados a los decimales, van a oscilar, como dice este intervalo, sobre 1 hacia el infinito positivo. ¿Queda claro? 1,2, 1,3, 1,03, 1,003 y así sucesivamente. ¿Ya? Y las fracciones impropias, como el esquema ustedes ven ahí, el esquema nos indica que siempre son fracciones donde se ocupa más de un entero. Ejemplo de ello podría ser el mismo sándwich que yo me iba a comer, ¿se acuerdan? Al principio. Entonces, disculpen. Entonces, este sándwich que yo me iba a comer, Pedro, me lo iba a comer y justo llegó mi hermanito Roberto. Entonces Roberto me dice que le convide. Me pregunta, ¿me das, Pedro? ¿Y yo qué es lo que hago? Como él es mi hermano pequeño, ¿yo qué es lo que hago? Tengo que partir por la mitad. Recuerden que uno parte por la mitad porque las fracciones, si usted no parte por la mitad y no son partes iguales, no son números fraccionarios. Pero si usted lo hace y lo parte por la mitad y ya estas partes representan partes iguales, y esto se le da a Roberto, implicaría que esto no correspondería a una fracción propia, sino que yo ya repartí esto. Entonces, al rato, cuando ya estamos comiendo el sándwich, viene nuestro primo Ricardo y me dice, ¿me convidan? Me convidan. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que comprar otro sándwich y partirlo por la mitad y darle a... Entonces, ¿se dan cuenta? Yo ya... ¿Qué es lo que yo tuve que hacer? Yo tuve que comprar 2 sándwiches para representar esta situación. ¿Ven? Pedro, Roberto y Ricardo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ocupamos más de un entero. Y producto de esto, nosotros originamos unos números que se llaman números mixtos. Estos son números mixtos. Una mezcla entre un entero y un racional. ¿Ya? Y estas fracciones impropias. Toda fracción impropia tiene que llevar consigo un número de entero mayor a 1. Es decir, en vez de 1, siempre tiene que ser mayor que 1. ¿Ya?
No puede ser un entero. Si usted trabaja sobre el entero, usted está trabajando con fracciones propias. Pero si usted trabaja con un número mayor a un entero, que pueden ser 2, 3, usted sí está trabajando con fracciones impropias. Y el hecho de trabajar con fracciones impropias lo lleva in situ a generar otro tipo de números que también se llaman números mixtos, que es una mezcla entre un número entero y fraccionario.